Y en esta oportunidad, en esta porción de la Escritura que vamos a leer, los versículos 4 y 5 de 1 Pedro 2, la Escritura nos va a hablar de piedras vivas. Piedras vivas. Así creo que debemos llamar a este mensaje piedras vivas, porque eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que nosotros somos. Somos piedras vivas. Y la profundidad, como yo les decía, ¿no?, del cristianismo, hermanos, muchas veces a mí me asombra, me hace mirar mi vida pasada, me hace mirar también mi vida futura, me hace a mí un poco ver los tiempos a la luz de cómo es que el Señor nos va llevando por diferentes pruebas, por diferentes triunfos, por diferentes dolores. Pero esa es la vida del cristiano y somos nosotros piedras vivas. Y Pedro le escribe, pues como hemos visto nosotros al principio, a una iglesia sufrida, a una iglesia doliente. Y les dice a ellos que son piedras vivas y nosotros somos piedras vivas. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Vamos a meditar, vamos a estudiar con la ayuda del Señor en esta escuela dominical. Dice: acercándoos a Él, piedra viva desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Y es interesante, hermanos, cómo la Escritura comienza diciendo: acercándoos a Él, acercándoos a Él. Es una invitación, pero también es un mandamiento. Es una invitación para aquellas personas que no han conocido todavía la benignidad salvadora del Señor, quienes hasta hoy están bajo la condena eterna por sus pecados no arrepentidos. Es una invitación para la vida. Es una invitación para una vida abundante, una vida llena, para una vida en la cual el ser humano descubre el verdadero propósito de su existencia aquí en la tierra. Yo recordaba, hermanos, en la introducción precisamente de estos dos versículos, con esta invitación que es un mandamiento, yo recordaba la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de leerlo. El Catecismo Menor de Westminster es un cuerpo de doctrinas que es muy útil para que nosotros podamos instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Hay diversos catecismos, ¿no? Está el Catecismo Mayor, que es tal vez para hermanos un poco más maduros en la fe, pero está también el Catecismo Menor. Se habla también de un catecismo bautista para niños, ¿no? Pero el Catecismo Menor de Westminster es un poco más conocido y en su primera pregunta dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Esa es una pregunta filosófica también. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué hemos nacido? ¿Para qué cosa estamos nosotros aquí en la tierra? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué cosa debo de hacer yo mientras estoy aquí en la tierra? ¿Para qué he venido? ¿Cuál es el fin? El objeto. ¿Cuál es el objeto de que yo haya nacido y esté caminando aquí en la tierra? Y la respuesta que nos da es la siguiente. Dice: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es la razón por la cual Dios ha creado al hombre. Es el fin principal. Es el fin supremo. El objetivo por el cual el hombre ha nacido en este mundo se refiere, hermanos, a lo que el hombre debe desear, debe buscar y esforzarse por obtener. Esforzarme. ¿Para qué he nacido yo? Este es tu objetivo. Entonces el hombre, ¿qué es lo que debe hacer? Esforzarse por alcanzar ese objetivo, esa meta. Ese es el principal bien. Es la felicidad suprema o la felicidad principal. Y una vez, hermanos, que es conocido este fin principal en la vida, ese mismo fin, ese mismo objetivo debe dirigir todas las acciones que nosotros tomemos,
todos nuestros sentimientos, todas nuestras pasiones, todas nuestras metas, todos nuestros objetivos. ¿Y cuál es ese objetivo? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios y disfrutar a Dios para siempre, por toda la eternidad. Lamentablemente, hermanos, el hombre sin la gracia cree que ha venido aquí al mundo para comer. Ese es su fin principal. Comer, beber, satisfacer los deseos de la carne, dormir, estudiar, trabajar. Y esta vida, sin un fin principal, es una vida separada de Dios, porque el objetivo que el hombre persigue mientras está aquí en la tierra no es el objetivo para el cual Dios lo ha hecho nacer, que es disfrutar de Él, sino que está disfrutando de la vida. Muchas veces nosotros encontramos también de muchas personas y por muchos medios que precisamente se habla de esa manera, que el hombre ha nacido para disfrutar la vida hoy, aquí y como puedas. A veces se escuchó decir también a una congresista: vive la vida y no dejes que la vida te viva. Yo no sé qué significará eso. No lo sabía yo ni siquiera cuando estaba en el mundo sin Dios, pero yo más o menos entendía de que lo que ella quería decir es: disfruta, satisface todos los deseos de tu carne, sin que nadie te ponga un impedimento, y menos tú mismo, ¿no? Ese es un poco, creo, el pensamiento de Freud también, era la satisfacción, y cuando tenía uno que de alguna manera buscar la satisfacción, debería eliminar todo obstáculo que se interpusiera entre satisfacer pues los deseos de la carne, que son deseos pecaminosos, deseos lujuriosos. Y un obstáculo que se pone pues entre alcanzar ese deseo y el hombre es Dios. Es Dios, es su palabra. Pero vivir de esa manera es una vida separada de Dios y convierte, ¿saben?, al ser humano en materia y energía. Vivir de esa manera convierte al ser humano en materia y energía, y es así como lo llaman precisamente aquellos que son naturalistas o materialistas, aquellos que han eliminado a Dios de sus vidas. Es alguien que existe. Vivir de esa manera es existir, así como existe una planta, como existe un pez, como existe un árbol, como existen las aves. Eso no es vivir, eso es existir. Porque el hombre no ha nacido para eso. El hombre ha nacido para algo más, algo que no entendíamos cuando estábamos sin Dios por el mundo, pero eso es lo que la Biblia nos enseña y es lo que el Catecismo Menor pone como primera pregunta y lo resume muy bien. Es existir, existir para satisfacerse uno mismo, existir para satisfacer a los demás. Y después de esa manera de existir, ¿qué pasa? Bueno, ya existió, porque esa manera de existir tiene que llegar un día también a su fin, y eso lo sabemos nosotros con la muerte. Bueno, después de esa forma de existir o vivir la vida de esa manera, simplemente comienza separado de Dios y termina pues en una separación eterna de Dios. Pero Dios hace la invitación. Miren, Dios hace la invitación, dice, acercándose a Él. Acercándose a Él. Para Dios siempre ha hecho pues la invitación para que el ser humano se acerque de Él. En Isaías 1:18 es un pasaje también que nosotros conocemos mucho cuando dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios invita a que se acerquen a Él, invita, y el hombre, en ese buscar de la satisfacción de los deseos carnales, simplemente dice no. Simplemente dice no. No quiero acercarme a Dios, quiero tener esta vida que satisface más a mí. Por eso, hermanos, es que es importante que nosotros estemos siempre predicando cada vez que podamos, a tiempo y fuera de tiempo, el Evangelio a las personas que no conocen al Señor. Yo sé que es difícil, muy difícil en estos días, porque
existe una corriente que precisamente es anti Dios. Cuando uno va a evangelizar a una persona, si usted comienza a notar, ellos parece que ya tienen preparadas ya las preguntas o las objeciones simplemente para tratar de poner a Dios a un lado. Por eso es que cada vez creo que resulta más necesario que nosotros estemos preparados en todo lo que es el evangelismo, la defensa de la fe, más en estos días, hermanos, en que aún muchos que dicen que son católicos, ¿no?, han terminado pues siendo absorbidos por esta corriente antidios que hay en la sociedad. Pero para continuar con nuestro estudio de este texto, yo quiero citar también una porción de los evangelios. Las palabras del Señor, quien hablando de sí mismo, Él dijo en Mateo capítulo 21, voy a leer desde el versículo 42 hasta el 43, dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra, mire, igual como dice Pedro, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Así dice la Escritura, hablando de Cristo como la piedra. Igual como hemos leído nosotros también ahora en nuestro texto. En el versículo 4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es la piedra y acá también vemos nosotros de que el Señor Jesucristo pues es la piedra angular. La piedra angular era la piedra que colocaban los judíos antiguamente como un cimiento, era la que marcaba todo lo que iba a ser la construcción del edificio que se iba a levantar en un lugar. Era la piedra principal, por eso es que le llamaban la piedra angular, la piedra principal, el cimiento, o donde se iba a poner el cimiento también. Sin esa piedra no podía haber ninguna edificación. Y esto nos enseña, hermanos, de que Cristo es el único fundamento. Y los profetas y los apóstoles y todos los creyentes somos piedras vivas edificadas sobre Él. Piedras vivas edificadas sobre Él. Y también observamos en nuestro texto, pues, la invitación del Señor. Pero esta vez, hermanos, ya la invitación no es para un incrédulo. La invitación y el mandamiento es para un creyente. A nosotros nos está diciendo que debemos acercarnos al Señor. Debemos acercarnos a Él. Y evidentemente para acercarnos al Señor, nosotros necesitamos también, hermanos, cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Cuando en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, él tenía que santificarse, tenía que lavarse, tenía que hacer ciertos rituales antes de entrar allí, tenía que ir al lavacro, donde estaba un espejo de bronce, de tal manera que él tenía que ver que no tenía ninguna mancha. Igual nosotros, yo creo. Si bien todas esas ceremonias eran una especie de sombra que nos enseñaban a nosotros acerca de la suprema santidad de Dios, para que podamos tener conciencia nosotros de esa luz inaccesible que reflejaba la gloria y la pureza de Dios, nosotros también debemos de acercarnos a Él, precisamente no lavándonos el cuerpo, pero purificando nuestros corazones, purificando nuestros espíritus, nuestros cuerpos también. Nuestros ojos a veces están llenos de maldad, nuestros pensamientos llenos de cosas vanas. No obedecemos a Dios, o obedecemos en el mejor de los casos en las cosas que a nosotros nos parecen correctas y dejamos de lado lo demás. Por ejemplo, el congregar el día domingo. ¿Cómo podemos acercarnos al Señor si pudiendo congregar no congregamos? Y es curioso, como hablábamos con mi esposa acerca de este día, un día muy especial, un día muy especial. Como antiguamente o hace algunos meses, todos decían de que
Que abran las iglesias, que abran las iglesias. ¿Por qué hacen reuniones solamente por internet? Ahora las iglesias están abiertas, igual no van, no se acercan a una iglesia. ¿Cómo puede acercarse alguien al Señor si no puede cumplir un mandamiento como congregarse? ¿Cómo puede alguien decir, yo voy a dar mi vida por el Señor, cuando ni siquiera puede acercarse a una iglesia a congregar? Eso es mentira. Porque si en lo poco no puede ser fiel, en lo mucho tampoco lo va a hacer. Y es poco, hermanos. Con mi esposa veníamos conversando ahora y decíamos, son 365 días al año y solamente son 52 días que Dios nos pide al año para Él. ¿Y nos deja cuántos? 300 y cuántos días para nosotros. Son muchos días. Pero cuando un creyente comienza a mirar al Señor y su palabra, porque Él y su palabra son uno solo, no es Dios aquí, la Biblia allá, no, Él y su palabra es uno solo. Por eso es que la Escritura habla del Señor Jesucristo como el Verbo, la palabra hecha carne. Y si no podemos obedecer al Señor, ¿cómo podemos acercarnos a Él? Por eso es que este mensaje también es un mandamiento para nosotros. Ahora, la diferencia, hermanos, entre un incrédulo y un creyente es que el incrédulo no tiene la capacidad espiritual para poder obedecer. Sin la gracia, el incrédulo no puede obedecer absolutamente ningún mandamiento. Pero se entiende que el creyente sí tiene la habilidad, tiene la gracia, tiene el poder espiritual para obedecer al Señor. ¿Y por qué no lo hace entonces? ¿Por qué no lo hacemos? El Señor Jesucristo es la piedra angular. Y Él nos dice que debemos acercarnos a Él. Y en ese texto observamos la invitación del Señor para que perseveremos. No es solamente acercarme, ya me acerqué al Señor, listo, ya cumplí. No es así, sino obedecer bien al Señor. Obedecer bien al Señor. Y a veces, hermano, yo veo así con mucha lástima, ¿no? Mucha lástima, y se los digo, ¿no? Nuevamente hablando así del día del Señor. Nosotros entendemos lo que es, hermanos, el jugar a las escondidas. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Y hay creyentes que congregan así como cuando se juega a las escondidas, ¿no? El ampay me salvo. Llegan faltando 10 minutos para que acabe el servicio, ampay me salvo, ya congregué. Ya está. Ampay me salvo, ya está, ya congregué. Anótame, voy a pasar la cena. Acá habla de perseverar en acercarnos al Señor. No es solamente, me acerqué un domingo, ya el otro puedo dejar, no. Y es más, ni siquiera habla necesariamente del día del Señor, aunque el día del Señor debemos hacerlo, sino de una actitud perseverante, diaria, en acercarnos a Dios, Y a veces uno se mira, ¿no? ¿Puedo acercarme así como estoy? ¿Puedo acercarme a Él en el estado de desobediencia en el que yo vivo? Porque algunos hermanos, yo les digo, se han inventado su propio cristianismo. Por eso al inicio yo les decía que era importante que nosotros prediquemos desde un púlpito qué cosa es un verdadero cristianismo. Ahora se habla de la gracia barata, una Dietrich, no me acuerdo cómo se pronuncia, Dietrich, un alemán que estuvo en el tiempo de la Alemania nazi. Él inventó ese término, gracia barata. Y yo digo, pero qué horrible que se hable, hermanos, de una gracia divina barata. O cuando leí ese libro, Cristianismo en Crisis, hace años, y sacó después Cristianismo en Crisis 2. O cuando leí el libro de Francis Schaeffer, El gran desastre evangélico, yo digo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ese no es el cristianismo. Ese es el cristianismo, hermanos, entre comillas, que está convirtiéndose y parece que estuviera absorbiendo, como succionando a lo que es verdadero para terminar dando un producto final que no es cristianismo. ¿Cómo podemos acercarnos al Señor Santo, al inmutable?
a quien no cambia, a esa persona que le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque el suelo en el que tú estás parado es suelo santo. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Con las sandalias puestas en el lugar santo del Señor. Cristo nos llama a acercarnos a Él, es una invitación. Y saben, hermanos, si usted se pone a observar aquí, la palabra del Señor nos dice de que el apóstol está escribiendo, como les había hablado al principio, a cristianos perseguidos. Cristianos perseguidos. Esos cristianos no estaban como nosotros, cómodos. Ellos estaban perseguidos, huyendo, porque si eran capturados simplemente iban a terminar posiblemente muertos. A ellos Pedro les escribe. La Escritura dice que como creyentes nacidos de nuevo hemos sido hechos cercanos a Dios por la muerte de Cristo. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A ese Dios santo 3 veces. Ahora hemos sido hechos cercanos. Y ahora Pedro nos dice que debemos acercarnos más. El Señor nos trae a un punto cerca de Dios. Y ahora Pedro nos dice, acércate más. Acércate más. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y yo pregunto, hermanos, para todos nosotros, ¿nos estamos acercando más a Dios? La descripción de aquellos hermanos perseguidos a quienes el apóstol les escribe es realmente maravillosa. Yo estaba haciendo, hermanos, un recuento acerca de quiénes son ellos, a quienes Pedro les dice, acércate más. Y es maravilloso porque nos enseña sobre una relación íntima, fuerte, inquebrantable, que todo cristiano debe tener por el Salvador de sus almas. Estos cristianos perseguidos debieron haber abandonado todo por el Salvador. Deben haber abandonado sus posesiones, sus casas. Deben haber abandonado hasta sus propias familias por amor a Cristo. Sin embargo, ellos, miren, estaban alegres. 1 Pedro 1:6 dice eso. Ellos amaban a quien no habían visto. 1 Pedro 1:8 dice eso. Eran hijos obedientes. Miren, perseguidos. Eran hijos obedientes. Eso dice 1 Pedro 1:14. Y ahora Pedro los exhorta para que se acerquen más al Señor. Eran alegres, amaban al Señor, eran hijos obedientes. Y ahora Pedro le dice, acércate más al Señor. ¿Y cuál era la razón para que ellos se acerquen más? Está en el capítulo 2, versículo 7 de ahí de 1 Pedro. Porque Cristo era precioso para quienes habían creído. Cristo era precioso. Cristo es precioso para todo aquel que ha creído en Él. Cristo es precioso. Y nosotros, hermanos, nosotros no estamos perseguidos como ellos. Y yo preguntaba, ¿vivimos alegres? ¿Vivimos alegres, hermanos? ¿Amamos al Señor? ¿Somos hijos obedientes o somos ampay me salvo? Y todavía la pregunta más importante, ¿es Cristo precioso para nosotros? ¿Cómo lo fue para ellos? Hermanos, todos estos son afectos de las almas agradecidas con Dios por haber puesto a su amado Hijo en la cruz, que era el lugar que le correspondía a cada uno de nosotros. Acercarnos más al Señor es depositar más en Él nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras metas, nuestras esperanzas, nuestra voluntad.
Es decir, cuando nos acercamos más a Cristo, morimos más a nosotros y vivimos más para Él. Se vuelve tan precioso que los padecimientos en esta tierra, las persecuciones, los desprecios, los desplantes, todo mal que nos hagan, no son comparables con la preciosidad de su presencia para nosotros. Cuanto más nos acerquemos al Señor, más lejos estaremos de las tentaciones. ¿Usted había pensado eso? Cuanto más estemos cerca del Señor, experimentaremos más del cielo mientras estamos aquí en la tierra. Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 22, dice la Escritura: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, mire cómo dice el versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, mire otra vez, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acercarse al lugar santísimo es vivir en su presencia. Eso es lo que nos dice Pedro acá. Iglesia perseguida, ustedes vivan en la presencia del Señor. Es vivir muy cerca de Él. Y estar cerca del Señor, hermanos, trae muchas ventajas espirituales, porque cuando estamos cerca de Él, dejamos rápidamente nuestras cargas en Él. Cuando estamos cerca de Él, nos podemos llenar más rápidamente de su plenitud. Cuando estamos más cerca de Él, podemos experimentar más rápidamente su misericordia. Y para el consuelo espiritual oportuno en tiempos difíciles. ¿Usted ha notado, hermanos, de que cuando deja de orar algunos días, volver a orar es difícil? Retomar, hermanos, otra vez esa disciplina de la oración es difícil. Usted comienza arrodillado y a veces no sabe cómo comenzar. No sabe cómo hablar. Sí, yo entiendo que es el Espíritu Santo, es el que nos ayuda a nosotros a orar, pero parece de que ni siquiera el Espíritu Santo está cerca de nosotros. En cambio, cuando estamos viviendo en la plenitud de su presencia, acercándonos a Cristo, hermanos, es más rápido, más fácil. Podemos vivir la vida verdaderamente para lo que nosotros hemos nacido o hemos hecho renacer, o nos han hecho renacer de nuevo, como lo ha hecho el Señor Jesucristo. Yo quisiera que notemos algunas cosas también en nuestro versículo, ahí en 1 de Pedro 2, versículos del 4 al 5. Dice, acercándoos a Él, piedra viva. Mire, esa partecita, si quiere, márquela o escriba ahí. Acercándoos a Él, piedra viva, porque yo quiero hacer unas conexiones aquí en este versículo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora mira el versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas. Primero dice, el Señor, Él es piedra viva. Y luego el versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Saben, hermanos, qué significa esto que hemos nosotros visto allí? Es de que cuando nos acercamos a la piedra viva, nosotros nos volvemos piedras vivas. Acercándonos al Señor, nos volvemos como Él es lo que dice ese versículo. Nuestro texto no solamente nos dice que el Señor es la piedra angular, también nos dice que es una piedra viva, quien además es también la fuente de la vida verdadera. Por eso Juan 6:48, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida.
Y el capítulo 6, versículo 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esta comparación nos dice que nuestra vida será modelada según la vida del Señor. Y es algo, hermanos, que no podemos comprender cómo es, cómo se hace, cómo se efectúa, cómo es que es posible que acercándonos a la piedra viva, nosotros nos volvamos piedras cada vez más vivas, semejantes a Él. No entendemos cómo lo hace. Es una obra misteriosa, pero verdaderamente Dios la hace, la cumple, la efectúa, la realiza, la perfecciona hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses también. Por ejemplo, en 2 de Corintios 3:18 nos habla de esta realidad. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Pero también veamos, hermanos, un poco más de la profundidad de nuestro texto, como yo le decía. En 1 de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el texto, hermanos, dice acá tres cosas. Primero, dice que nosotros somos edificados como casa espiritual. Es decir, somos el templo de Dios. Eso es lo que dice: nosotros somos edificados como casa espiritual. Segundo, dice como sacerdocio santo. Y tercero, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Eso es lo que dice el texto en 1 de Pedro. ¿Y qué cosa es lo que dice la Biblia acerca del Señor? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Primero, hermanos, dice que Cristo fue tabernáculo para su pueblo. ¿Eso dónde está? Está en Juan 1:14. A nosotros se nos manda a ser edificados como casa espiritual, o sea, ser el tabernáculo de Dios, ser el templo de Dios. Y Cristo ya fue también el templo de Dios. Cuando estuvo en Juan 1:14, yo voy a leer de la versión internacional estándar, ya, porque es una palabra griega que es difícil traducir al español. Pero ahí dice, en esta versión internacional estándar, dice: el verbo se hizo carne y se hizo un tabernáculo. Esa debería ser la traducción. ¿Por qué? Porque en inglés dice que algo como que se tabernacleó. Así sería más o menos. No existe esa palabra en español. Pero Cristo se tabernacleó, o sea, se convirtió en un tabernáculo. Claro, la versión en español dice: y habitó en medio de nosotros. Pero cuando usted va al griego, significa algo mucho más grande. Cristo fue un tabernáculo para su pueblo. Y ahora, de Pedro dice que nosotros también somos edificados como un tabernáculo, como una casa espiritual. ¿Nota usted la semejanza con el Señor cuando nos acercamos a Él en esta parte que estamos viendo ahora? Dice que nosotros pues somos casa espiritual. 2, dice que de nosotros como sacerdocio santo. Hermanos, Cristo es sacerdote. Cristo es sacerdote. Hebreos 7, versículos 23 al 25 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Hermanos, Cristo es sacerdote, nuestro supremo sacerdote. Y nosotros también somos sacerdotes, dice la Escritura. ¿Nota usted cómo nos vamos pareciendo también en esto cuando nos acercamos a Cristo cada vez más? En tercer lugar, vimos
que Cristo se ofreció como sacrificio a Dios. Cristo se ofreció como sacrificio a Dios. 1 Juan capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación, o sea, el sacrificio. Es la propiciación, el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, y el texto de 1 de Pedro 2:5 dice de que nosotros somos sacerdotes. ¿Para qué? Para ofrecer también sacrificios espirituales, comenzando por nosotros mismos. Por eso es que Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. ¿Y cuál es el problema de ese sacrificio? Es que está vivo, pues. Porque normalmente el sacrificio estaba muerto sobre el altar y estaba agarrado con unos garfios para que no se pudiese mover, unos ganchos tenía ahí, de tal manera que el sacrificio no se podía mover de allí. Y el sacrificio es vivo. Nosotros somos un sacrificio vivo para el Señor, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, Cristo es la fuente desde donde procede la vida, nuestra vida. Y cuando nos acercamos cada vez más a Él, de una forma misteriosa pero real, nos vamos asemejando al Señor para hacer aquí en la tierra lo mismo que Él fue hace 2000 años. Hoy día, en el año 2021, deberíamos de ser igual que Él. Y hasta sufrir las persecuciones que Él sufrió en sus días. Y realmente, hermanos, vamos a sufrirlas si es que predicamos el mismo mensaje. Si es que hablamos nosotros de Dios de la manera como es que Él habló también de Dios. Otro punto que vemos también en nuestro pasaje es de que estar cerca de Cristo nos asegura el crecimiento espiritual. Nos asegura el crecimiento espiritual. Hermanos, yo a veces veo y yo me sorprendo. Yo le decía a mi esposa, yo digo, pero ¿cómo este hermano tiene más años que yo en el Evangelio? Más años que yo en el Evangelio. Y se nota una inmadurez. No se le ve que ha crecido. Yo creo que hemos conversado nosotros de esto también aquí en la iglesia, en un sermón, ¿no? O sea, no sé, creció hasta el metro y del metro ya no creció más. Algo raro. Algo raro. Este pasaje que nosotros estamos leyendo ahora en 1 Pedro 2:5 nos habla del crecimiento. Ser transformado de gloria en gloria es así, hermanos, es una transformación que va hacia arriba. No es una transformación que va hacia abajo. No es una disminución de nuestra vida espiritual. Es un aumento de nuestra vida espiritual. Porque Cristo está arriba. Y estar cerca de Cristo, hermanos, este texto dice, nos asegura crecimiento espiritual. 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Mire cómo dice, sed edificados. Como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La versión Jeremías no dice sed edificados. La versión Jeremías se lee entrad en la construcción. Entrad en la construcción. Hermanos, y la idea de una construcción es que se va levantando, se edifica. Miremos esa casa de al frente. Hace unos meses atrás, ¿qué cosa era? Un terreno baldío. Ahora mírela cómo está. Primer piso acabado, segundo piso acabado, ahora parece que se van por el tercero. Se edifica hacia arriba, se levanta. Eso es construir, eso es ser edificado. Y eso es crecer espiritualmente. Por eso es que este texto significa el crecimiento en la gracia que experimenta un creyente cuando se esfuerza por acercarse cada vez más al Señor Jesucristo. El que no vive cerca del Señor no crece, hermanos. Y es raro que alguien
que dice que es cristiano, no viva cerca del Señor. Porque el Señor de alguna manera te trae otra vez. Uno puede estar de repente descuidando la lectura de la Escritura, pero el Señor te mueve y te hace ir a tu escritorio, agarrar nuevamente tu Biblia y abrirla y meditar en ella. De una manera que uno no sabe. Él pone el querer como el hacer. A veces uno puede estar 1 o 2 días sin orar, pero el tercero el Señor te agarra de las orejas y te lleva ahí a ese lugar. Te hace arrodillar y te hace orar también. Y te ayuda. Los receptores originales de esta carta de Pedro, o sea, a quienes Pedro le estaba escribiendo, acuérdense, fue una iglesia perseguida, una iglesia sufrida, una iglesia atribulada. Y el apóstol le dice a ellos que se parecerán más al Señor si se esfuerzan por acercarse más a Él. Hermanos, la iglesia fue, es y será perseguida, una iglesia verdadera. Será una comunidad que sufrirá por la causa de Cristo aquí en la tierra y así también se parecerá a su Señor. Por eso es que es importante estos versículos, escudriñados de una manera correcta, una manera espiritual, porque los tiempos son difíciles. Es como un soldado que cuando se prepara para la guerra debe de tener piernas fuertes, brazos fuertes, tiene que tener mucha resistencia porque entrar en combate va a requerir todo eso, porque todo eso le va a salvar la vida en combate. Todo eso. Hay un lema entre los soldados que dice, es mejor sudar en tiempo de paz que sangrar en tiempo de guerra. Por eso es que el soldado se esfuerza por estar físicamente apto para entrar en combate. Ahora nosotros estamos en una guerra espiritual. Así dice la Escritura en Efesios 6. Es una guerra espiritual que ahora lo vemos rápidamente con nuestros ojos. Es una guerra contra Cristo, es una guerra contra su iglesia, es una guerra contra su palabra. Por eso es que necesitamos nosotros ser cristianos fuertes. Nuestros músculos espirituales deben de ser los adecuados para estar al frente de esta nueva batalla en la que la iglesia se está enfrentando. Algunos huirán, algunos no podrán defender. Nosotros sí podemos hacerlo, sí debemos hacerlo. Por eso es que es imperioso acercarnos más a Dios, como dice Pedro. Esa iglesia que estaba perseguida, esa iglesia que estaba atribulada, ella podía sufrir todos sus dolores, todas sus persecuciones, todos sus martirios, porque estaba cerca de Cristo. Y nosotros también tenemos que acercarnos así al Señor en este tiempo. Por eso yo les decía, hermanos, si nosotros nos vamos a acercar al Señor, nos vamos a parecer más al Señor. ¿Y qué sucede cuando nosotros nos parecemos al Señor? Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso mismo nos va a pasar a nosotros. Vamos a ser despreciados. Vamos a ser desechados y vamos a ser despreciados por profesantes de la fe también. Los que viven el evangelio light. Los que dicen, yo no quiero que Cristo reine sobre mí, pero quiero ir al cielo. Ellos también van a despreciar a aquellos que nos tomamos el cristianismo muy en serio. Muy en serio. Hermanos, esta es una lección para recordar las bendiciones de acercarnos al autor de la vida. Si nos mantenemos, hermanos, cerca de Él, vamos a ser edificados espiritualmente y seremos una iglesia santa, pero también una iglesia fuerte, como fue esa iglesia a la que el apóstol Pedro le escribe. Y esta es una lección para acercarnos y edificarnos sobre la piedra angular. Hermanos, de nada sirve conocer teología si somos una piedra solitaria que camina de aquí por allá. Tenemos que estar siendo edificados sobre la piedra angular, acercándonos al Señor. Yo solamente quiero recordar el pasaje siguiente que leímos al inicio. En Mateo 21, 43, 44 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere
le desmenuzará. ¿Cristo es para vida o también es para muerte? Si Cristo no es piedra viva sobre la que usted es edificado, entonces será la piedra que lo quebrantará y lo desmenuzará. Terribles palabras, pero es lo que dice la Escritura. Ese es el mensaje del Evangelio. Solamente he leído la Biblia, no la he interpretado, hermanos. Vamos a orar.